Bien, estamos en el local del Mides, Las Piedras, concretamente en instrucciones del año 13 y 25 de mayo. Hay una reunión en la cual ya hemos participado alguna que otra oportunidad y hay gente, creo que del Mides, pero le vamos a dar el micrófono a Paula, una compañera de la zona que nos ha invitado. Sigue el micrófono y presentate y qué es lo que van a hacer. Bueno, buenas tardes. En realidad nos encontramos con el equipo colectivo diverso de Las Piedras, un colectivo LGBT, planificando una de las actividades que vamos a hacer este año en el marco de la diversidad. Y bueno, nos encontramos con Federico Graña, que nos va a dar una manito ahí, una orientación. Y bueno. ¿La representación de quién venís, Federico? Avanti. Sí, sí, somos en mi caso soy el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo. Claudia es parte del equipo de la División de Derechos Humanos de nuestra dirección, y somos los responsables, o lo que a veces técnicamente se dice, los que tienen la rectoría de trabajar los temas vinculados a la diversidad sexual, a equidad racial, a la población migrante, y también todos los programas socioeducativos de apoyo al sistema educativo que tienen en conjunto desde hace mucho tiempo el Ministerio de Desarrollo Social junto con la ANEP, yo que sé, compromiso educativo, hay una cantidad de programas que son conocidos. Esa es la tarea de nuestra dirección centralmente. Y bueno, lo que venimos fue a tratar de ya empezar a coordinar una serie de actividades de cara al mes de septiembre, y además la posibilidad de que el colectivo se presente a algunas acciones que nosotros son fondos de participación que consolidó este año el Ministerio, que son fondos de participación sociocultural, que la idea es generar proyectos para visibilizar lo que hacen las personas de cualquier, en este caso con un colectivo de la diversidad, pero bueno, son tres ejes lo que nosotros trabajamos, que uno es específicamente la cultura comunitaria, que ahí puede ser cualquier tema, que ya cerró ese llamado, y ahora trabajamos un eje que nosotros le llamamos Nuevos Sentidos, que es en el que se enmarcan una cantidad de proyectos socioculturales que tengan sobre todo un perfil que se trabaje desde los derechos humanos y que se trabaje en temas como diversidad sexual, equidad racial o población migrante. ¿Cuál es la operativa a nivel nacional de...? ¿El nombre de la compañera? Claudia. ¿Claudia cuánto? Claudia Cabral. Claudia Cabral. ¿Cuál es el objetivo, o cómo está el territorio nacional, y hablando no concretamente de Canelones o de Las Piedras, a nivel país? ¿En qué situación estamos con este tipo de trabajo? Con tu dirección concretamente. Mira, tiene trayectoria. Sí, yo obviamente siempre hacía balance. Si bien recién estamos empezando el tercer año, por así no, porque hace 2 años que se asumió esta responsabilidad. Bueno, nosotros estamos en un despliegue en el territorio que la dirección no tenía, en una consolidación de nacionalización de las políticas vinculadas a la diversidad sexual. Yo qué sé, el avance capaz que es más notorio, que parece formal, pero en breve se van a ver otro tipo de avances que tienen que ver con eso, fue la generación de un Consejo Nacional de Diversidad Sexual, donde están todos los ministerios. Por primera vez hay un espacio donde ¿Cuántos ministerios hablamos? Todos los ministerios, todos. Claro, cada ministro tiene que nominar a un representante de su ministerio para que genere, que vamos a empezar ahora a diseñarlo, un plan nacional sobre el tema de diversidad sexual. Además de los ministerios están algunos de los entes desconcentrados, como es el COICEN, que es un ente que es autónomo, que también participa de esto. Y bueno, empezamos a generar un plan que lo que haga es tratar de empezar a desandar tanto prejuicios como, en realidad, lo más preocupante son los actos discriminatorios que hacen que una cantidad de gente, por el caso sobre todo en las personas trans, por vivir una identidad de género distinta al del sexo biológico, en realidad, hasta el día de hoy, mayoritariamente están condenadas a ejercer el comercio sexual, en el caso de las mujeres trans, para poder tener un desarrollo vital, ¿no? Para poder comer, decirlo, la única salida laboral que mayoritariamente muchas mujeres trans en el Uruguay todavía siguen teniendo es esa. Y a su vez, si nosotros miramos hacia atrás y pensamos en yo le digo las supervivientes, las que vivieron quizás los momentos más tristes, porque venimos en un tiempo de que
se van conquistando derechos. Pero es escuchar el relato de compañeras trans que son muy veteranas y, bueno, escuchar datos de persecución policial, escuchar datos de tortura, escuchar una cantidad de cosas que ni siquiera se habían animado a contar, que se concentran obviamente en el proceso de la dictadura y post, como decimos nosotros, sobre todo entre el 85 y el 89, cuando todavía estaba vigente el decreto antirracias, que lo que hacía era caía sobre esos cuerpos, ¿no? Se llevaban presa, no había motivo, y como digo, sobre todo en el caso de la dictadura, hay relatos como muy dolorosos vinculados a abuso sexual, ¿no? Eran juguetes para con los que el aparato represivo del Estado se divertía. Cabral, y si tenemos de alguna manera alguna medida a nivel ministerial, ¿cómo está posicionado Uruguay en este complejo latinoamericano? Bueno, se lo preguntamos a Federico, Sí. ¿Cómo estamos bien mirados? ¿Esto ha proliferado también en otros países? ¿Ha avanzado este tipo de legislaciones? Sí, sin duda. No, no íbamos como una isla. No, sin duda. En esta última década, a nivel internacional, ha avanzado muchísimo, tanto con las leyes que reconocen la identidad de género, como, por ejemplo, los temas vinculados al matrimonio igualitario. A nivel normativo, hay una ola que ahora está un poco frenada. Digo, si uno se acuerda del 2012, 13, desde el 2010 al 2014 hubo una cantidad de países que se fueron posicionando en este tema. Fue Argentina, Uruguay, Francia, Nueva Zelanda. ¿Y cómo estamos nosotros comparativamente en ese posicionamiento? Y somos de los, en cuanto a normativa, como digo yo, y leyes, somos de los países pioneros en la región. Incluso con algunas normativas o proyectos que estamos discutiendo ahora a través de este consejo, que creemos que en el correr de este año ya va a estar presentado, que es una ley integral para personas trans que trabaje sobre todo sobre 4 ejes. Uno es reparar la acción del Estado frente a que contaba hoy, ¿no? Si una persona, la única salida laboral que tenía era esa, no era porque elegía, era porque el Estado permitía que su derecho fuera vulnerado. Si además a esto le agregamos que además de no acceder a ningún derecho, ser expulsada de los centros educativos, no tener acceso al trabajo, problemas con el acceso a la salud, eso generaron muchísimas prácticas, y hablo de las mayores de 40 sobre todo, que ahí lo que pasaba era, bueno, para el comercio sexual yo me tenía que modificar el cuerpo, ¿no? Entonces, como no había un acceso a la salud, muchas mujeres trans se pusieron silicona industrial. Entonces, todo ese proceso, bueno, el Estado debe dar respuesta, porque el Estado fue, en algunos casos, sobre todo en el proceso de la dictadura, cuando hablábamos del otro tema, no solo dejó hacer, sino abusó de estas personas. Nosotros pensamos que debemos generar una prestación reparatoria de ese tema. Después, lo otro es las nuevas generaciones. La única forma de trabajar con las nuevas generaciones es la inclusión laboral real. Y por otro lado, el culminar el sistema educativo. Ahí hay una cosa que sí ya podemos decir. Nosotros además hicimos un censo el año pasado, por eso te digo. ¿Nacional? Sí, el Censo Nacional de Personas Trans, que estamos presentándolo en breve, en el correr de este año. Ya hicimos una presentación el año pasado de los primeros números, que hablaba de la cantidad de personas que habían, pero bueno, tenemos un estudio pormenorizado, en el que sabemos hasta los intereses de las personas trans, ¿no? Yo creo que para poder incluir laboralmente a alguien, está bueno tener esos datos. Entonces, entre otras cosas que van a estar, va a estar la cuota del 1% en los llamados del Estado, de todo el Estado a nivel nacional, tanto a nivel de Poder Ejecutivo como de segundo nivel de gobierno, o sea, las intendencias y los departamentos. Y después también tenemos el tema de, bueno, el acceso a la salud con la urbanización, y ahí creo que es un paquete de acciones que permitirían empezar a desandar esto. Una de las novedades para eso, que nosotros sabíamos que lo que pasaba es, si esta ley llega a ser aprobada, que estamos seguros que así va a ser, íbamos a tener un inconveniente, porque podría haber una cuota, pero con el tema del nivel de deserción de las personas trans del sistema educativo por todos esos procesos de exclusión, capaz que no tenían el ciclo básico, o hay muy pocas que tenían el ciclo básico completo. Entonces estuvimos generando con consultas un grupo
vamos a generar un grupo que va a empezar con UTU a partir de julio, de unas 25 personas trans, que bueno, que fuimos llamando de parte del censo, en que lo que vamos a lograr a julio del año que viene es bueno, que se termine el ciclo básico y que además tengan formación vinculada a herramientas virtuales, ya sea diseño de página web o no, porque era uno de los temas que habían salido fuertemente en el censo. Había un interés muy fuerte en temas vinculados a la informática, a la estética, sobre todo peluquería, y a la gastronomía. Eran los tres grupos como más grandes que nosotros veíamos interés. Entonces formemos a las personas en eso para ayudar a que su desarrollo sea como mucho más concreto. Claudia. Claudia. El espectro político en general, porque hay un gabinete hecho por el gobierno. Sí. Pero el gobierno no tiene la mayoría del parlamento. Hoy, ¿cómo está posicionado este tema también en el sistema político? Y estoy hablando de oposición. ¿Cómo está posicionado? Ustedes lo plantean, está bueno el censo, todo lo demás, pero ¿transversa a los partidos? Y tiene que transversalizar a los partidos. Cuando te digo que tiene, si uno escucha los discursos de algunos miembros de la oposición que hoy parecen haber descubierto los derechos de las personas cuando gobernaron durante 100 y pico de años, y hoy parece que los descubrieron, y hoy le exigen al Estado, y eso está bien, que le exijan al Estado velocidad, cuando antes no existía esa misma velocidad, y ni siquiera existía el interés, porque todo esto que escribí pasaron con gobiernos, no salvo el espacio dictatorial, pero todo esto que describí pasó con gobiernos democráticos. Y ha sido el movimiento social el que puso en agenda todos estos temas para poder cambiar también la percepción tanto de los partidos políticos como de los decisores en los gobiernos y también los legisladores que son decisores. Entonces, hay una cantidad de voceros y voceras que dicen estar de acuerdo. Si uno mira el relato histórico, sobre todo en la última votación sobre este tema que fue matrimonio igualitario, tuvo un respaldo muy grande del sistema político. El diputado hubo 80 votos de 99, o sea, estamos hablando de 2/3. Si eso se da lo mismo con esta ley, lo vamos a ver ahora. Y además ese es creo que es el centro principal. Lo que veremos ahora a futuro, si eso es así, cuando estamos tratando de dar una respuesta, sin duda, a la población más vulnerable, que sin duda de la diversidad sexual, pero yo arriesgaría a decir de la población en general. Porque, a ver, entre los datos que tenemos de la encuesta, el ingreso promedio de una mujer trans mayor, promedio, ¿no?, de una mujer trans mayor de 41 años son 3.600 pesos. Y su hogar son ellas. Digo, porque este nivel de exclusión hace que el primer lugar que la familia, el primer lugar de hasta discriminación a veces históricamente ha sido la familia. Ahora, por suerte, estamos teniendo un proceso a la inversa. Hay una cantidad de familias que acompañan a las chicas y a los chicos, apoyan eso y nosotros como Estado tenemos que apoyar a esas familias. ¿En ese censo a nivel nacional podemos dar alguna cifra más o menos aproximada de la cantidad de personas? Sí, 925 es el último número. Sí. En base a eso, la transversalidad de nosotros tenemos, información. Claro, nosotros tenemos un número general, que es esta 925, tenemos su concentración territorial, tanto por departamento como por localidad, tenemos su nivel socioeducativo, o sea, hasta qué llegaron a nivel socioeducativo, ya tenemos también su situación de historia laboral, por llamarla de alguna manera, tenemos sus intereses, tanto desde el punto de vista de la formación como del trabajo, tenemos, los ingresos actuales, tenemos su información, claro, a nivel de salud, si tienen o no, por ejemplo, a pasar a un proceso de generarse silicona industrial, y después a veces uno cuando discute con gente dice, bueno, pero ¿por qué voy a apoyar un proceso de una operación de alguien que quiere operarse y cambiarse de sexo, que es una locura? ¿Por qué? Porque en realidad el sistema, te lo voy a poner esto, además de que es un derecho y toda una discusión que ahí me pararía yo lo voy a poner un tema meramente económico. Hoy el sistema sanitario de salud le sale más caro que una persona trans se ponga ella misma sola silicona industrial y después que toda esa silicona industrial a los años recorra todo el cuerpo. Porque no, cuando digo silicona industrial, para que sea claro, no es una prótesis, que es una bolsita con silicona. Es un líquido inyectado que anda por ahí, que se le da forma en un momento a través de ciertos mecanismos, que eso se va pudriendo y recorre la sangre. Bueno, el nivel de enfermedad que tienen las personas trans y que genera después, y lo que hay que hacer para tratar de sostener la vida de esas personas, o sea, el sistema sanitario frente a eso tiene que dar una cantidad de prestaciones, es mucho más caro. Entonces, el Estado que está cambiando, pero históricamente lo que ha hecho, sobre todo los sectores conservadores de la sociedad, lo que han hecho es invertir muchísimo
para generar la discriminación de las personas. Sale más caro discriminar que no discriminar. De género trans, y si hablamos de lesbianas, ¿también está contabilizado? No, nosotros solamente hicimos un censo para personas trans porque ¿por qué? Porque en realidad en el censo nacional nunca se preguntó la identidad de género. Entre otras de las razones que queremos demostrar es que a partir del próximo censo que tenga el país es una variable que tiene que estar. Que la gente pueda preguntar cuál es tu identidad de género y que conteste sin ningún problema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.